Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairazamán y esta es nuestra presentación de introducción a la metodología del entrenamiento aeróbico. Muy bien, entonces, en relación a esta exposición sobre algunos conceptos importantes a tener en cuenta cuando diseñamos un programa de entrenamiento, es que estas metodologías obedecen a estímulos físicos que nosotros vamos a aplicar en nuestro alumno, en nuestro paciente, en nuestro cliente, para poder lograr una adaptación, ya sea una adaptación para un tema deportivo, ya sea una adaptación por una cuestión estética, donde la persona pueda quemar calorías, en especial provenientes de grasa, ya sea una adaptación desde el punto de vista de salud, porque de repente tenemos a un paciente que tiene un problema de diabetes, que tiene un problema de hipertensión o algún problema metabólico. Entonces, estas metodologías van a generar, son estímulos que van a generar un efecto. Por lo tanto, es importante tener presente estos objetivos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando recomendamos a una persona realizar ejercicios aeróbicos? ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Bueno, tenemos un objetivo importante que es mejorar la capacidad cardiovascular de la persona. ¿Sí? Eso es muy importante a considerar porque el entrenamiento aeróbico propicia eso, una mejoría de la capacidad cardiovascular. Y recordemos que la variable más importante desde el punto de vista de la capacidad cardiovascular, de la capacidad aeróbica, es el VO2 max. Entonces, por consecuencia, si yo voy a mejorar la capacidad cardiovascular de la persona, es decir, voy a ir logrando a lo largo del tiempo un sistema cardiovascular con la bomba cardíaca que empieza a trabajar mejor, de una manera más eficiente, más eficaz, con una repercusión sobre la presión arterial que también es importante manejarla y que, por cierto, las guías mundiales sobre manejo de hipertensión recomiendan a una persona hacer ejercicio aeróbico por el efecto hipotensor que logra tenerse en relación al ejercicio físico. Entonces, otro de los objetivos importantes a lograr con el entrenamiento aeróbico es mejorar los valores de, del VO2 max. Importante, se ha encontrado que una persona a través del ejercicio aeróbico puede mejorar los valores de esta variable fisiológica trascendental en las metodologías de entrenamiento, una variable que nos habla específicamente de la condición cardiovascular que tiene una persona y que por cierto está relacionada con la capacidad que tiene el cuerpo para poder oxidar grasas, porque el VO2 max, recordemos, mide la producción de ATP por vía aeróbica. Entonces, si nosotros entendemos y recordamos lo que es el análisis vía aeróbica, esto significará de que vamos a estar produciendo ATP a nivel mitocondrial. Y si estoy hablando de nivel mitocondrial, el único lugar donde las grasas llegan a oxidarse es a nivel mitocondrial. Por lo tanto, siempre encontraremos personas que tienen un VO2 max bastante bueno con un porcentaje de grasa aceptable. En los polos opuestos estarán las personas que tienen un problema de salud metabólico con un VO2 max bajo y un porcentaje de grasa alto. Y en el otro polo están las personas más entrenadas que tienen un VO2 max elevado con un porcentaje de grasa bajo. Entonces ya tenemos en ese sentido dos objetivos importantes que nosotros buscamos lograr con el entrenamiento aeróbico. Otro objetivo importante a tener en consideración es que está directamente relacionado con el objetivo número 2, y este objetivo del nivel aeróbico es mejorar la salud cardiovascular. Esto es muy importante y nos interesa bastante a quienes estamos en el rubro de salud, aunque todos nosotros sean entrenadores, nutricionistas, médicos, todos estamos en el ámbito de la salud, pero quizás los que estamos en contacto directo con pacientes desde el punto de vista terapéutico, es importante considerar que el indicador importante de salud cardiovascular desde el punto de vista del ejercicio físico es precisamente la condición aeróbica, el VO2 max de una persona. Y se ha encontrado estudios en los cuales se ha determinado o se ha relacionado que un paciente con un problema metabólico, por ejemplo con síndrome metabólico, o que tiene diabetes o que tiene hipertensión, va a mejorar su problema de salud mejorando su condición cardiovascular.
Por ejemplo, dos personas diabéticas, ¿sí? De estas dos personas con diabetes, aquella que tiene una mejor capacidad cardiovascular expresado como el VO2 max, tendrá menor riesgo de problema cardiovascular o eventos coronarios. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. ¿Y cómo yo sé si mi paciente o mi alumno o mi cliente ha mejorado su capacidad cardiovascular y por lo tanto su riesgo de enfermedades coronarias o desenlaces fatales como por ejemplo infarto cardíaco, algún problema de isquemia o derrame cerebral? ¿Cómo esto de acá puede estar mejorando en cuanto al riesgo? Pues un indicador de ello es la capacidad cardiovascular, que la podemos medir y ya sabemos medirla por medio del VO2 max. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Si nosotros no elaboramos un programa de entrenamiento que conlleve a una mejoría del VO2 max en nuestros pacientes que tienen problemas metabólicos, su pronóstico o su proyección futura de riesgos coronarios o de enfermedades cardiovasculares va a ser mucho más alta. Tenemos ya esos tres niveles. Un cuarto objetivo importante es mejorar la capacidad para oxidar grasas. Quizás una de las formas más conocidas o de los efectos más conocidos que se tiene con el entrenamiento aeróbico es su relación directa con quemar grasas. Usualmente le conocen en el argot o en el mundo del fitness, del gimnasio, de los centros fitness, que quiero perder peso perdiendo grasa, entonces muchas personas piensan que es solamente hacer cardio o aeróbico, 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 aeróbico. Es cierto, el ejercicio aeróbico adecuadamente estructurado permite a una persona mejorar su capacidad para oxidar grasa. Esto significa disminuir la cantidad de grasa en su cuerpo y por lo tanto ir perdiendo peso en forma saludable. Pero no es la única forma de entrenar al cuerpo de una persona para poder lograr esa eficiencia de perder grasa, porque ya vamos a ver en otras exposiciones cómo el entrenamiento muscular genera también un ambiente propicio para mejorar la pérdida de grasa. Pero como estamos en el ámbito aeróbico, entonces los ejercicios cardiovasculares aeróbicos nos ayudan mucho a poder generar esa eficiencia, esa eficacia para poder oxidar grasas. Muy relacionado con la anterior, ¿sí? Muy relacionado con el objetivo 4, tenemos este objetivo de que es un incremento en los procesos de biogénesis mitocondrial. Muy importante este quinto objetivo que va de la mano con el anterior, con el objetivo 4, porque la única manera de realmente generar una eficiencia, una eficacia de una persona a largo plazo para poder quemar grasa es lograr un incremento de sus componentes mitocondriales. Esto obviamente, si una persona logra mejorar la cantidad de masa mitocondrial, pues estará generando una mayor capacidad para oxidar grasas y esto va de la mano con una mayor salud celular y una mayor salud cardiovascular, porque definitivamente si yo tengo una persona obesa y mejoro su capacidad de oxidar grasa, pues su problema metabólico por consecuencia estará mejorando. Otro punto importante a considerar con el entrenamiento aeróbico es eh, fortalecer la resistencia de base para deportes. Un objetivo ya un poco más particular porque todos los deportes tienen una base aeróbica de fondo. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar el performance físico de una persona, el rendimiento físico de una persona que está involucrada en un deporte, pues entrenarla aeróbicamente con las diferentes metodologías que vamos a estudiar, pues le permitirá fortalecer esa esencia, esa base aeróbica que es definitivamente importante para poder tener un buen desenvolvimiento. Entonces, estos son algunos de los objetivos que siempre nosotros debemos tener presente cuando diseñamos programas de entrenamiento para poder lograr un objetivo en especial. Por ejemplo, llega un cliente, un paciente al consultorio y le dice, doctora, yo quiero bajar de peso, quiero perder grasa. Entonces automáticamente uno empieza a pensar, ok, tengo que tener un aliado estratégico que es la parte de nutrición. Entonces elaboro con el especialista, el profesional correspondiente, el plan nutricional que va a seguir esta persona para poder
ayudar a perder peso. El otro pilar importante es el programa de entrenamiento físico. Entonces, automáticamente hay que pensar que uno de los aliados estratégicos en el ejercicio físico es el entrenamiento aeróbico. ¿Por qué razón? Porque esto está relacionado con estas variables importantes que he marcado en un círculo de color, en un cuadradito de color fucsia. Está directamente relacionado con estos aspectos fisiológicos, bioquímicos, funcionales, que van a ayudar a esta persona en definitiva a mejorar esa pérdida de grasa. Pues bien, como estamos hablando de entrenamiento aeróbico y hemos visto los principales objetivos que podemos lograr con este entrenamiento, y entendiendo en esencia que la base o la variable de referencia para el diseño de los programas de entrenamiento aeróbico es el VO2 max. Por lo tanto, como ya hemos aprendido a determinar, evaluar, a medir el VO2 max de una persona a través de los diferentes protocolos, una vez obtenido el resultado, nosotros vamos a trabajar a un porcentaje específico de ese VO2 max. Entonces, en base a la determinación del VO2 max, existen 4 áreas funcionales que vamos a poder nosotros utilizar para el entrenamiento aeróbico. Esas áreas funcionales están teniendo como referencia un porcentaje del VO2 max para poder trabajar. Entonces, una primera área funcional será el área funcional llamada área funcional regenerativa. Otra área funcional que es el área funcional subaeróbica. Ahora una tercera área funcional que será el área funcional superaeróbica. Una cuarta área funcional, denomina área funcional máxima. Cada una de estas áreas trabaja en relación a un porcentaje del VO2 max. Y una vez que nosotros vamos a colocar los porcentajes del VO2 max, vamos a analizar en base a ese porcentaje y considerando la ley, la carga de entrenamiento, cuya variable más importante es la intensidad, porque dependiendo de la intensidad yo recluto un tipo de fibra muscular específico en un entorno hormonal específico y de ahí deviene el tipo de sistema o sustrato energético principal que voy a utilizar en esa área funcional. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que el área funcional regenerativa trabaja, por ejemplo, entre un 30% a 55% del VO2 max. ¿Cómo usted recomienda empezar? ¿Con el 30 o el 55? Eso es una pregunta muy importante que justo la vamos a conversar hoy día un poquito, pero sí te adelanto que considerando uno de los principios fundamentales de la periodización del entrenamiento, que es el principio del incremento progresivo de las cargas en relación con el incremento o la alternancia progresiva de las cargas. Entonces, si yo tengo como referencia ese principio que es fundamental, se recomienda no empezar por el rango más alto, porque si yo de frente me voy a 55, ¿hacia dónde voy a progresar? La única forma de progresar sería pasar a un área funcional más fuerte. Entonces siempre hay que empezar con rangos bajos para que luego de 1 o 2 semanas podamos incrementar el rango de trabajo. ¿Sí? Yo siempre eso lo llamo como no nos pongamos una misma trampa o un mismo obstáculo yo mismo. Si tengo un rango que va del 30 al 55%, y de pronto me emociono y le pongo al cliente 55. ¿Lo va a poder hacer? Sí, porque es un área funcional relativamente muy manejable y aceptable y tolerable por muchas personas, pero ¿hacia dónde voy a progresar si ya agarré el rango superior? Entonces, por eso hicimos los principios de la periodización de entrenamiento. Es importante tener en referencia eso. Entonces, ya tengo que los porcentajes del área funcional regenerativa va de un 30% a un 55%. El área funcional subaeróbica va de un 60% a un 75% del VO2 max. Nota usted que ya ha incrementado el rango de trabajo.
Para el área funcional superaeróbica, el rango de trabajo va desde un 80% a 95% del VO2 max. Y el área funcional máxima es mayor al 95% del VO2 max. Incluso hay trabajos, por ejemplo, en los cuales se realizan ejercicios al 110%, al 115%, al 120% del VO2 max, obviamente en una escala deportiva de alto rendimiento, ¿no? Usualmente para muchos de nuestros pacientes en el ámbito de salud, difícilmente vamos a poder trabajar con valores tan altos porque hay una consideración de riesgo que tenemos que manejar. Pero estoy viendo que cada una de las áreas funcionales está teniendo un rango de trabajo. Por lo tanto, esos rangos de trabajos a mí me debe dar una señal de qué tipo de fibra muscular podríamos estar utilizando nosotros en este tipo de escenarios. Conociendo nosotros el rango de porcentajes en base al VO2 max, vamos a establecer el principal objetivo, la principal razón de utilizar cada una de las áreas funcionales. El área funcional regenerativa, su mismo nombre lo dice, es un área de regeneración. O sea, nos sirve para procesos de recuperación. Llamados procesos de recuperación activa. Por ejemplo, si una persona hizo un ejercicio muy intenso y puede hacer un poquito de ejercicio de 10, 15, 20 minutos, digamos a una intensidad más suave, puede trabajar en esta área. Recordemos lo que es el principio de la secuencialidad de entrenamiento. El primer ejercicio que yo realice en mi sesión de entrenamiento debe de ejercer un efecto positivo en el segundo. Entonces, imaginemos que una persona ha hecho un trabajo de musculación con pesas, con máquinas. He liberado hormonas que me están generando un efecto lipolítico. Entonces, para aprovechar ese efecto lipolítico de los ácidos grasos que han salido al torrente sanguíneo, yo podría realizar unos 10, 15 minutos, 20 minutos de ejercicio aeróbico en esta área funcional regenerativa, en el rango de VO2 max que usted está viendo, y aprovecharé, ¿sí?, esos ácidos grasos para oxidarlos y así tener un gasto calórico importante. ¿Sí? Por eso que estos principios que nosotros hemos conversado en el anterior módulo nos permite de alguna u otra manera tener un orden, una estructura en nuestro entrenamiento. Entonces, como es un área funcional de recuperación, la intensidad de este ejercicio es una intensidad relativamente baja. Por lo tanto, hay predominio de fibras musculares. ¿Qué tipo de fibras musculares emplearía usted en un área de recuperación como esta, por ejemplo? Así es, hay predominio de fibras musculares tipo 1. ¿Y qué características tienen las fibras musculares tipo 1? Las fibras musculares, si usted me puede ayudar, por favor. Las fibras musculares tipo 1 son las que se metabolizan mejor el proceso para quemar grasa, ¿no? Es porque son fibras especializadas en las vías aeróbicas. Son fibras especializadas para trabajos de baja intensidad. Son fibras especializadas para realizar ejercicios de mayor duración. Son las que tienen mayor cantidad de mitocondrias, por lo tanto son las que me ayudarán en el proceso de oxidar grasas, considerando que por el principio de la secuencialidad de entrenamiento, de repente el ejercicio previo que hice me liberó hormonas como hormona del crecimiento, adrenalina, glucagón, que han liberado, han generado un efecto sobre la lipasa hormonosensible, y esto ha generado una degradación del triglicérido y ha liberado al torrente sanguíneo desde el adipocito los ácidos grasos. Y si yo después hago un trabajo en esa área funcional, entonces aprovecharé a través de las fibras musculares tipo 1 esta posibilidad de poder oxidar un poquito más de grasas, ¿sí? Por lo tanto, esta área funcional es útil para la fase de recuperación posiblemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta área funcional regenerativa es útil es útil para procesos posteriores a musculación, por ejemplo, e intervalos, sirviendo a lo largo de estas exposiciones. Entonces ya tengo bien definida mi área funcional regenerativa.
El área funcional subaeróbica es el siguiente área que nosotros tenemos en un porcentaje que usted puede ver de un 60-75% aproximadamente. Sí, es un área que estimula la lipólisis. Tengo que esta área funcional nos ayuda en el trabajo lipolítico, trabajando con fibras musculares tipo 1 y tipo 2A. Una preguntita. Cuando es una persona que tiene un VO2 max muy bueno y siempre igual en el área aeróbica, aunque trabaja el 60, 70 o 75%, igual va a tener la misma chance de quemar grasa que una persona que tenga un VO2 más bajo. Claro, tiene más densidad, tiene más mitocondria la persona que tiene mayor VO2 max, pero todavía puede seguir perdiendo grasa si esa persona quisiera. Sí, sí, una persona muy entrenada con un VO2 max importante, a estos porcentajes está utilizando. No pensando en las mitocondrias que de por sí tienen más, pero pensando en que a veces hay personas que están muy bien entrenadas, doctor, y que les es más difícil quemar esa grasa. En ese caso, yo lo que he podido observar a lo largo del tiempo es de que pueden tener un VO2 max bastante bueno, pero le está faltando otro de los componentes del physical fitness, que posiblemente sea un trabajo de fuerza, resistencia muscular. Y eso me pasa mucho con runners, por ejemplo. Los runners suelen tener VO2 max buenos, pero descuidan su trabajo muscular y casi no hacen trabajos con pesas, por ejemplo, porque dicen, ¿para qué voy a hacer pesas si yo corro? Consecuencia, comienzan a tener un problema con el acúmulo de grasa porque su metabolismo basal suele ser relativamente más bajo que una persona que tiene algún trabajo muscular. Entonces ahí hay que saber combinar los diseños de los programas. Así es. Entonces, esta área funcional subaeróbica de todas maneras va a estimular la liberación de hormonas que me generen un efecto lipolítico. Y como es un trabajo que se está haciendo a un porcentaje relativamente mayor, ya las fibras musculares tipo 1 no son las únicas o las predominantes en ese tipo de gesto, sino que ya suelen ser acompañadas por unas fibras intermedias, que son las fibras tipo 2A, que tienen características aeróbicas y anaeróbicas. ¿Sí? Porque ya tengo un porcentaje de trabajo mayor, no estoy hablando de un 40%, estoy hablando ya de un 70-75%. Entonces me permite liberar una gran cantidad de hormonas para efectos lipolíticos y definitivamente también va a haber un uso de carbohidratos por vía aeróbica, ¿no? Se degrada glucógeno, entonces acá también pondremos nosotros como complemento, también activa la vía glucogenolítica, ¿sí? Pero esa es una vía glucogenolítica predominantemente aeróbica, dado que nosotros estamos todavía a una intensidad mayor que la regenerativa, pero estamos ya con una intensidad un poquito más alta. Obviamente una persona con una baja condición aeróbica, con VO2 max bajo, hacerla entrenar en esta área funcional por muchos minutos podría generar una tendencia más anaeróbica, dada su condición física no apropiada. Pero para una persona que ya tiene un buen tiempo entrenando con un VO2 max bastante bueno, este es un área funcional bastante aceptable desde el punto de vista de gasto calórico, con un gran incremento de la vía lipolítica. Esta área funcional genera los primeros pasos hacia los procesos de biogénesis mitocondrial. ¿Qué significa? Recordemos lo que nosotros vimos en el estudio de las cargas de entrenamiento y los principios de la periodización de entrenamiento, que se requiere un estímulo específico para generar un efecto. Si el estímulo físico no es el apropiado en cuanto a intensidad, de repente no va a haber una adaptación. Cuando una persona le recomiendan, por ejemplo, caminar 30 minutos alrededor del parque, usualmente está entrenando en un área funcional regenerativa, que es un área funcional de baja intensidad. Y en ese nivel, como que el estímulo, los procesos para generar estos mecanismos de biogénesis mitocondrial no se dan en el nivel esperado, es básicamente no probable,
Pero si yo hago un ejercicio en esta área funcional subaeróbica, esta área sí tiene un mayor impulso, un mayor estímulo para poder generar esos eventos moleculares que me conlleven a los primeros pasos hacia la biogénesis mitocondrial. El tema es saber hacer las combinaciones apropiadas para poder nosotros lograr el efecto, y por eso que vamos a diseñar programas de entrenamiento para poder entender cómo es que el cuerpo puede responder a estos estímulos. Cuando nosotros ahora estamos viendo estas dos metodologías, estas dos áreas funcionales suelen emplearse de una manera, de una determinada forma, que son formas continuas de entrenamiento. Ya vamos a ver en un ratito a qué me refiero con eso. Pero usualmente estas áreas, por ser áreas funcionales de relativamente baja, moderada intensidad, suelen emplearse de una manera específica en esa forma que había mencionado, denominada una forma o modo continuo. Pero ya cuando pasamos a las otras áreas funcionales, como son estas dos que pueden ver en pantalla, que suelen ser las más fuertes, esta área funcional superaeróbica, que trabaja de un 80-95%, ¿sí? genera un importante compromiso de fibras musculares tipo 2A, tipo 2B. En principio, estas áreas funcionales, como ya estamos hablando de un 80-90% del VO2 max, ya empieza a darle mayor escenario protagónico a fibras musculares con tendencia más anaeróbica. Entonces, la producción de energía es con tendencia a predominio anaeróbico. ¿Sí? Y eso, ¿cómo es que yo puedo deducir que estamos con tendencia anaeróbica? Porque si estamos hablando de que las fibras musculares predominantemente reclutadas en este tipo de intensidad o área funcional son las 2A, son 2B, estas fibras musculares tienen características anaeróbicas. Es decir, la producción de su energía va a ser con mayor tendencia a la producción de ATP a nivel citoplasmático. Entonces, si estamos hablando de producción de energía anaeróbica y a nivel citoplasmático, el sustrato principal, ¿cuál sería, Diane? Carbohidrato. Eso es, eso es. El sustrato principal a usar será el glucógeno muscular. ¿Sí? Por eso es importante entender la bioquímica y fisiología, porque me permite deducir. Esto no es memoria, si lo aprendemos memoria nos perdemos. Uno va deduciendo en base al análisis. Ok, si estamos diciendo que vamos a utilizar predominantemente fibras musculares 2A, 2B, estas son anaeróbicas, entonces el sistema energético principal será el anaeróbico. ¿Y cuál será el sustrato energético principal? Glucógeno muscular. Eso no significa, dime, Diane. Esto, doctor, yo entiendo que puede servir muy bien en un tipo de ejercicio como heterofilia, un tipo de ejercicio así, ¿me entiendes? Ajá, Pero así es. para quemar grasa es positivo, doctor, es algo que sirve. Así es, sí, y ahorita vamos a explicar por qué. El asunto es de que para yo poder lograr este trabajo en esta área funcional, donde estoy utilizando la vía energética anaeróbica, necesito la activación de una enzima que se llama fosforilasa. Y la fosforilasa se activa cuando tenemos una gran liberación de adrenalina en el cuerpo. Pero considerando que es un ejercicio de relativa alta intensidad, esta área funcional también va a generar la liberación de hormonas como la hormona del crecimiento. Y eso que estoy hablando de un ejercicio aeróbico, o sea, con tendencia o adaptación, o para lograr adaptaciones aeróbicas. Entonces, significa que mientras yo voy trabajando en esta área funcional, en paralelo también se está generando un efecto sobre la lipólisis. No estoy hablando sobre la oxidación de la grasa, sino sobre la lipólisis. Y cuando yo termino de hacer el entrenamiento en esta área funcional, tengo grasa liberada, ácidos grasos libres a nivel de la sangre,
que voy a poder utilizar cambiando. ¿A qué área funcional podrías bajar después de un área funcional superaeróbica, por ejemplo? Eso, ahí está. ¿Por qué razón pasaría yo a una regenerativa? Porque en el área regenerativa, eso. Lo que pasa es que cuando una persona dice, ¿qué ejercicio está haciendo? Estoy haciendo un ejercicio anaeróbico. Y lo que primero pensamos es que estamos haciendo pesas. ¿Sí? Y no es así necesariamente, porque yo puedo hacer trabajos con pesas de una manera donde estoy impulsando la vía aeróbica y de repente estoy trabajando con la producción de ATP con tendencia más aeróbica que anaeróbica. El trabajo anaeróbico importante, que lo vamos a ver en el estudio de la fuerza de resistencia muscular, es que hay áreas o fases de trabajo, donde una de ellas es la hipertrofia muscular, donde se va a trabajar con fibras musculares tipo 2. En ese caso, bueno, las tipo 2 utilizarán obviamente glucógeno y habrá una gran producción de lactato, que en su reflejo, digamos, sobre la vía aeróbica, o en lo que sería su parangón en la metodología aeróbica, significaría trabajar en esta área funcional superaeróbica. ¿Sí? Entonces, yo puedo generar el... Pero usted no puede mantener, no podemos dejar a un paciente muchos días. Igual la producción de la gata le funciona. Y es por eso, acá viene cómo yo voy a utilizar esta área funcional. ¿La utilizo en forma continua? O sea, podríamos decirle a un cliente, haz 10, 15, 20 minutos continuos en esta área funcional, o mejor sería decirlo, hazlo por partes como formas interválicas, por ejemplo. Eco. Entonces, para quienes hemos hecho en algún momento este trabajo en área funcional por 20 minutos, es bravo, es bien difícil. Entonces, cuando uno ya siente qué significa, qué se percibe trabajar en un área funcional por mucho tiempo, la estrategia y la evidencia científica, y eso es lo que vamos a ver el día de mañana o en la próxima sesión, que vamos a hablar solamente de las metodologías interválicas, que es una de las metodologías más importantes actualmente por la serie de adaptaciones beneficiosas que genera. Esos trabajos interválicos estimulan o tienen algún tiempo de duración en áreas funcionales superaeróbicas, donde estoy trabajando con este rango de porcentaje de VO2 max. El tema es que si yo persisto en el trabajo en la zona superaeróbica, definitivamente habrá un acúmulo de lactato. Recuerda que el lactato se forma en todo momento, pero en este caso, si yo mantengo el área funcional superaeróbica y estoy ahí haciendo ejercicio continuo, habrá un acúmulo de lactato. Entonces, esta área funcional es útil para mejorar el umbral anaeróbico. Es decir, si antes una persona, vamos a trabajar acá una imagen, si antes una persona, vamos a hacer esto de acá, si antes una persona, digamos, corriendo a, qué sé yo, a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Si en ese nivel una persona antes ya tenía un incremento del lactato, con el paso del entrenamiento y sometiéndole, entre comillas, a trabajos al menos por unos minutos de tiempo en la zona superaeróbica, lo que va a lograr esta persona es que quizás ahora su umbral, el punto en el cual empezaba a acumular lactato ya no será 10, de repente será 11.5 kilómetros por hora. Entonces tendrá ahora esta nueva curva. Su curva será esta. Un runner que antes corría y ya a los 10 kilómetros, alguna vez cuando sostenía una velocidad de 10 kilómetros por hora empezaba a tener un incremento de su lactato, o sea, su indicador de lactacidemia se daba a partir de los 10 kilómetros por hora. Si esta persona la sometemos en un programa de entrenamiento a ejercicios en zona superaeróbica,
Esto le va a permitir, ya sea en modo continuo, en modo interválico, esto le va a permitir que con el paso del tiempo, ya a los 10 kilómetros por hora, no tenga esa acumulación de lactato, sino que esto suceda mucho después, a una mayor velocidad. Por lo tanto, esto le permitirá disminuir su tiempo en recorrer una distancia, mejorará su rendimiento deportivo, mejorar su performance, ¿sí? Cuando esta persona entrena en esta área funcional, o sea, mejora su umbral anaeróbico. ¿Ya? Por eso es importante este trabajo. Y el última área que nosotros vemos, en el área funcional máxima, es un área funcional muy útil. A ver, y acá me olvidaba, un punto importante que tengo que poner en el área funcional superaeróbica, estimula, es que lo voy a poner con rojo para poder diferenciarlo, es que estimula la biogénesis mitocondrial. Importante. El área funcional superaeróbica es una de las que más nos ayuda en ese sentido. Y esa es una de las razones para entender por qué una persona ahora que corre más rápido empieza a acumular lactato en una velocidad más alta que en relación a un inicio, como en este caso, ¿no? Porque recordemos que el lactato se oxida dentro de la mitocondria. Por lo tanto, si yo tengo más mitocondrias, le daría una chance a esta persona de poder correr más rápido sin acumular tanto lactato. Y el lactato no significa que sea el malo de la película, sino que son los iones hidrógenos que se van acumulando en relación al lactato, lo que podría generar un indicador para fatiga en esta persona. Por lo tanto, es importante entender que mucho de lo que la persona pueda lograr en adaptación para mejorar su condición física va a ir de la mano con la cantidad de mitocondrias que pueda ir generando, y el área funcional superaeróbica nos ayuda bastante en ese sentido. Sí, y como hemos mencionado, el área funcional superaeróbica lo puedo trabajar de modo continuo, de modo interválico. Sí, vamos a ver ahorita en la otra diapositiva a qué me refiero con eso. Eso es bien variable. ¿Cuánto tiempo podría estar una persona en esta área? Es muy variable dependiendo de la condición física. Usualmente yo no recomiendo trabajo continuo, al menos para pacientes con algún problema de salud en esta área funcional superaeróbica. Esta área funcional superaeróbica es mejor manipularla, usarla en forma interválica. Pero si tengo una persona que ya tiene un buen nivel de entrenamiento, puede trabajar en esta área funcional superaeróbica 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de su condición. ¿Sí? Digamos que no hay un tiempo específico, pero podría trabajarse 10, 15, 20, 25 minutos, dependiendo de la condición física de la persona. Pero para el grueso de nuestros pacientes, para la mayoría de los clientes que nosotros podemos atender, utilizar esta área funcional a través de metodologías interválicas se hace muy propicio, se hace muy pero muy interesante y los resultados son bastante buenos, porque es como si yo le dijera a mi paciente que quiero que entrene 10 minutos seguiditos en área funcional superaeróbica. Lo voy a estresar mucho, entonces le hago ahí una especie de cambalache, de trampita. Va a ser 1 minuto en esta área, 2 o 3 minutos en área regenerativa. 1 minuto en esta área, 2, 3 minutos en área regenerativa. Que me haga 10 veces eso. Al final me va a sumar 10 minutos en el área funcional superaeróbica, pero no lo he hecho continuo. Y como que no lo percibe y como que no sale cansado de la sesión de entrenamiento, como que tirado por el suelo. Porque a veces muchas personas tienen, sobre todo quienes están con un tema de salud, no quieren estresarse tanto con el ejercicio porque quieren en cierta forma disfrutarlo, y por eso viene la estrategia de poder utilizar estas variables de entrenamiento. ¿Sí? El área funcional máxima es muy útil, había mencionado, es muy útil en las dinámicas deportivas. ¿Sí? Se suele utilizar mucho esta área funcional en el área dinámica deportiva, es decir, es muy aplicable para hacerlo en cierta forma como sprints. Le dicen a un futbolista, muy bien, corra 10, 20 segundos a la máxima intensidad, obviamente van a ser superiores al 95% del VO2 max.
En los futbolistas, por ejemplo, suelen emplear 10 segundos a 110% de su VO2 max, pero es una carrera muy rápida y tiene una connotación de poder mejorar su rendimiento físico. Es, digamos, muy empleado en esas condiciones. Eh, utiliza, utiliza predominantemente fibras musculares tipo 2B. Esas son las que más utilizan. Por el porcentaje de esfuerzo que está realizando, eso le va a permitir de alguna otra manera encontrar, seleccionar predominantemente las fibras musculares 2B, que son las que generan mayor fuerza y las que más reclutamos en circunstancias de alta intensidad. Entonces, esto nos hace entender de que se basa en, en los sistemas, entender que se basa en los sistemas anaeróbicos, ¿no? Entender que esta área funcional se basa en los sistemas anaeróbicos. Y también esta área funcional, cuando se usa adecuadamente, ayuda en los procesos de biogénesis, mitocondrial. ¿Ok? Entonces, esas son las características de estas áreas funcionales. Una cosa interesante, Diane, que nosotros tenemos que recordar es que se recomienda, cuando hacemos un trabajo en alguna de estas áreas funcionales, siempre hacer un ejercicio regenerativo, recuperativo posterior a estas áreas. Unos 10, 15, 20 minutos de ejercicio regenerativo posterior a estas áreas nos ayuda a generar precisamente ese proceso de recuperación y una chance de poder oxidar grasas en buena proporción. Entonces, ahora que nosotros ya conocemos las áreas funcionales de trabajo aeróbico, ¿cómo utilizo esas áreas funcionales? Y es ahí donde vienen las formas. ¿Qué formas, qué métodos tengo para poder trabajar en esas áreas funcionales? ¿Sí? Hay una pregunta importante que me haces, Diane, que es el área funcional máxima, por ejemplo, ¿no sería útil en una persona que tiene un VO2 max muy bajo? Así es. No recomendamos estresar tanto a una persona con un VO2 max muy bajo, para eso tengo las otras áreas funcionales que me permitirían ir generando adaptaciones para luego ya ir cambiando la intensidad de ejercicio en el sentido de la progresión del entrenamiento. Porque se espera que esta persona con las otras áreas funcionales y con las formas de entrenamiento que estoy mostrando, pues le permitamos generar una buena adaptación y así ir mejorando o elevando la intensidad del ejercicio. Entonces, en ese sentido, ¿cómo utilizar esas áreas funcionales? Existen técnicamente dos formas, aunque tres formas, de poder utilizar esas áreas funcionales. El método continuo es una de las formas o métodos de entrenamiento para poder trabajar en alguna de esas áreas funcionales aeróbicas. Y su nombre lo dice, es una metodología en la cual nosotros tenemos una curva de trabajo que es constante, ¿sí? O sea, no hay pausas. Acá está el inicio y acá está el fin. Eso significa que esta persona va a trabajar durante todo ese recorrido. Y esta metodología continua puede ser de dos niveles. Puede ser continuo extensivo, que aborda desde un 30% a 75% del VO2 max, es decir, lo que me acaba de mostrar usted, ¿qué área funcional trabajaré en una metodología continua extensiva? Ahí está el área regenerativa, por ejemplo. Yo puedo estar horas haciendo un ejercicio regenerativo o en área regenerativa porque es de muy baja intensidad y puedo llegar hasta el 75%. Eso significa que abordaría también el área funcional subaeróbica. Pero también tengo una metodología conocida como metodología continua
continuo intensivo, que aborda desde un 80% hasta un 95%, hasta un 100% del VO2 max. Y su nombre lo menciona, intensivo, quiere decir que es una forma continua, constante, sin parar, sin pausas, pero a un porcentaje mayor. Yo pregunto, en la metodología continua intensiva, ¿qué tipo de fibra muscular será la más importante? Eso, tipo 1. Y en la metodología continua intensiva, ¿qué fibra muscular será la más importante? Tipo 2. Entonces, esto me trae como consecuencia que si yo, por ejemplo, hago un trabajo interválico, un trabajo de hipertrofia muscular, y después le indico a mi cliente que haga un ejercicio de regenerativo, quiere decir que voy a trabajar en el área funcional regenerativa por 15 minutos, o sea, no hay pausas, es decir, es continuo, extensivo, porque estoy trabajando en los porcentajes que estoy mostrando en la pantalla. A eso se refiere la metodología continua. Si yo quiero que una persona mejore su capacidad para eliminar o liberarse del lactato, puedo hacerlo trabajar en el área funcional superaeróbica con una forma continua, intensiva, porque ahí estoy dentro de los porcentajes que yo necesito trabajar. En cambio, la otra metodología, ¿sí? ¿Podemos trabajar a una persona al 70% del VO2 max? Sí, dependiendo del VO2 max que tenga. Si usted tiene una persona que tiene un VO2 max de 25, no lo voy a poner a trabajar al 70% de metodología continua, porque sería muy estresante. De repente sería más propicio trabajar continua en un área regenerativa y utilizar este porcentaje que usted menciona, del 70%, en una modalidad más interválica, podríamos decir. Entonces, esas estrategias las vamos a poner en aplicación, cuando diseñemos programas de entrenamiento en base a los datos físicos o del physical fitness de personas que vamos a tener como referencia. En el caso de las metodologías fraccionadas, sí, la metodología más importante, la que usualmente vamos a utilizar y la que se recomienda utilizar son las metodologías interválicas. Interválicas. Las metodologías interválicas se caracterizan porque tengo una diferencia que es, tengo una fase intensa con una fase de recuperación. Una fase intensa con una fase de recuperación. Fase intensa con una fase de recuperación. Fase intensa con una fase de recuperación. Eso es lo que significa la metodología interválica. Entonces, en esta gráfica que puede ver en pantalla, los picos significa trabajar en la fase intensa. En la fase intensa. Y los valles serían las fases de recuperación. Entonces, eso significa que los métodos interválicos se realizan por series. Entonces, los trabajos en este caso cada serie tiene una fase intensa y tiene una fase de recuperación. Esa es la diferencia. Noten ustedes en el mecanismo anterior, esto es continuo. O sea, no hay ninguna variación, es constante. Se hace una línea recta, se podría decir. En cambio, acá sí hay diferencias. Mi trabajo consiste en tener ciclos donde hago una fase intensa seguida de una fase de recuperación. En nuestra próxima sesión vamos a ver cuánto dura esta fase intensa, a qué intensidad se debe de hacer, cuánto dura la fase de recuperación, a qué intensidad se recomienda hacer, cuántas series hacer para poder diseñar nosotros el programa de entrenamiento. ¿Sí? Esta es una introducción a las diferentes áreas funcionales y métodos de entrenamiento, digamos el marco conceptual, el marco teórico, que nos permite diferenciar una metodología de la otra metodología.
y cada una de estas metodologías propicia un efecto, y en particular las metodologías interválicas, a la luz de las evidencias que han salido publicadas actualmente, es la metodología que mejor beneficios nos da desde el punto de vista de adaptación física, de mejoría de la condición física y sobre todo en el gasto calórico y propiciar los procesos de biogénesis mitocondrial. ¿Ok? Ya tengo esas dos metodologías. Y por último tenemos a una que le llaman las mixtas, porque la persona durante su sesión de entrenamiento utiliza esas diferentes metodologías. Entonces, esto hace que en el mundo del deporte, porque es muy empleado en deportistas, se le conoce como metodología Farley. 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 Metodología Farley. Sí, esa es la metodología que es una de las metodologías empleadas cuando una persona ya ha mejorado su adaptación física, ha mejorado su condición física y queremos, digamos, generar un estímulo diferente, un estímulo que lo rete metabólicamente a desenvolverse de una manera en particular. La metodología Farley es una combinación. Es decir, yo puedo tener esta curva de trabajo con la metodología Farley. Puedo trabajar de una forma continua, de pronto puedo hacer disminuciones, hago una forma ondulante, ¿sí? Puedo hacer subidas, bajadas, pausas, recuperaciones, intensidades. Entonces, mire ese gráfico. Esto haría que en esta persona, en esta primera parte del recorrido, ¿sí? Estaríamos trabajando de repente con una metodología continua, ¿no? Acá estaríamos con una metodología continua, ¿sí? Acá estaríamos de repente con una metodología variable, es decir, tengo un valle, ¿sí? Un valle de subida, bajada, como cuando uno está caminando por un paisaje donde hay subidas, bajadas, pero no son subidas pronunciadas con bajadas pronunciadas, ¿sí? Es un poco más ondulante, se podría decir. Y acá tengo, por ejemplo, metodologías interválicas. Entonces, esto hace que la persona en diferentes momentos de su recorrido, de su entrenamiento, esté pasando por las diferentes áreas funcionales. Acá de repente estaríamos en un área regenerativa, subaeróbica, acá combinación de aeróbico, de subaeróbica, superaeróbica, acá entrenamientos interválicos donde hay una clara definición para superaeróbicas con regenerativas, con pausas bien marcadas. Entonces, este es un tipo de métodos que suelen emplearse en particular en algunas personas con ya un mejor estado de entrenamiento cuando yo quiero hacer alguna variación específica. Sin embargo, las dos metodologías que más vamos a aplicar nosotros en nuestros programas de entrenamiento serán las metodologías continuas y las metodologías interválicas. Y de esto vamos a conversar con mayor detenimiento en nuestra próxima presentación. ¿Alguna pregunta final, mi estimada Diane? Muy bien, Diana. Entonces, con esto, señores, doy por terminado esta primera exposición sobre los conceptos de introducción a la metodología de entrenamiento aeróbico y nos estaremos encontrando en la próxima sesión para conversar específicamente sobre las metodologías interválicas.